Hola amigos de Internet, de nuevo les habla Julián Esteban Gutiérrez, bienvenidos a un nuevo video del curso de Infraestructura Computacional. En este video vamos a trabajar la comunicación entre procesos mediante flujos, utilizando el lenguaje de programación ROS y el ambiente de desarrollo Visual Studio Code. Este video está inspirado en el video número 29 de mi canal institucional, en donde trabajamos la comunicación entre procesos utilizando flujos, pero el lenguaje de programación Go. Les recuerdo que este video hace parte de una lista de reproducción que recomiendo ver en orden para entender cada uno de los conceptos que se han ido introduciendo. Una vez hecha esta aclaración, entonces continuemos. Ya hemos mencionado que en este curso vamos a trabajar el concepto de concurrencia como la forma de diseñar una solución que emplea el paralelismo. Y decíamos también que para poder tener concurrencia en un sistema necesitamos comunicación y sincronización. Ya comenzamos a trabajar el tema de comunicación y serán en videos posteriores donde trabajaremos el concepto de sincronización. A nivel de comunicación, entonces ya hicimos videos relacionados con comunicación entre hilos mediante canales y la comunicación entre procesos mediante tuberías con nombre. En este video entonces vamos a trabajar lo que son flujos estándar y quedaría pendiente para futuros videos la parte de comunicación vía socket TCP y socket UDP. Un proceso de manera estándar tiene tres flujos asociados. El flujo de entrada que se denomina std-in, el flujo de salida que se llama std-out y el flujo estándar de error que se denomina std-err. También existen 7 flujos más que se pueden trabajar con un proceso, pero estos son los tres básicos. Es decir, yo puedo trabajar el 0, el 1 y el 2 y hay hasta el 9 que podríamos trabajar. Pero básicamente se trabajan estos tres. Entonces, normalmente el flujo estándar está conectado al teclado, el flujo estándar de entrada, el flujo estándar de salida y el flujo estándar de error están conectados al monitor o a la terminal. Entonces, cuando utilizamos una instrucción, que ahora vamos a ver cuál, para enviar algo por este flujo, esa información se ve en la pantalla. Y también sucede lo mismo cuando utilizamos un comando para enviar algo por el flujo estándar de error. Ambos resultados se verían en la pantalla. Hasta ahí el usuario no tiene por qué diferenciar. Pero ¿por qué es importante que cuando necesitemos imprimir un error se envíe correctamente por el flujo de error y no por el flujo de salida, a pesar de que los dos se ven en la pantalla? Y es precisamente por esta razón. Porque yo puedo redireccionar esos flujos hacia otros dispositivos o hacia un archivo. Entonces, un ejemplo de redireccionar el flujo estándar de entrada es este. Yo puedo ejecutar un programa, recuerden que un proceso no es más que un programa que se ejecuta, entonces yo puedo ejecutar un programa, colocar el signo menor que en la terminal y el nombre de un archivo. Entonces quiere decir que el contenido de ese archivo se envía a ese proceso mediante el flujo de entrada. Es como si alguien se sentara y digitara esto. Yo puedo capturar el flujo de salida y enviarlo no a la pantalla sino a un archivo. Entonces tendría que colocar el nombre del proceso, el nombre del programa, en este caso pues sería, cuando se ejecute sería el proceso, mayor que, y colocar acá el nombre de un archivo. Entonces todo lo que ese proceso envíe por este flujo, entonces va a quedar almacenado en ese archivo. Y si quisiera capturar solo los errores, pues pondría un 2 acá y un mayor que. Entonces todo lo que el proceso imprima mediante el comando de errores va a quedar en este archivo. Lo que se utilice, el comando estándar de impresión, va a salir por este flujo y no va a quedar en este archivo, va a quedar en este. Entonces, si usted como programador no diferencia entre las instrucciones para imprimir errores de las que no son errores, entonces cuando haga este tipo de separación no va a funcionar correctamente. Pero es debido a la forma en que está programado su programa, el proceso que está en ejecución. Entonces, en este curso o en este video específicamente, vamos a aprender no solo a utilizar estos operadores en Linux, sino cómo hacer un programa que aproveche esto para hacer soluciones más complejas. Ahora, nosotros también podemos comunicar dos procesos, que es a lo que queremos llegar, mediante este símbolo. Este pipe lo que dice es conecte el flujo de salida de este proceso con el flujo de entrada de este proceso. Entonces así yo puedo hacer un programa acá, por ejemplo, que genere los números pares y los envíe a otro que le va a sumar 2 unidades. Entonces ahora vamos a desarrollar unos ejemplos básicos y después seguramente vamos a desarrollar los dos ejemplos que hemos venido trabajando, pero eso será en otro video. Acá vamos a trabajar solamente para dejar claro los conceptos.
¿Listo? Entonces ya sabemos, el PI conecta el flujo de salida de un proceso con el flujo de entrada de otro. No nos podemos olvidar. El menor que nos permite enviar el contenido en un archivo como o por el flujo de entrada a un proceso. El mayor que captura la salida estándar de un proceso y la envía a un archivo. Y si le ponemos un 2 acá, entonces estamos enviando la salida de error, el estándar error, hacia un archivo. Entonces vamos a poner manos a la obra para llevar estos conceptos a la práctica. Como usted ya sabe, necesitamos VirtualBox con una máquina virtual Debian que no tiene instalado el entorno gráfico para hacerla muy liviana y con un acceso vía SSH. Y necesitamos esperar que nuestro router inalámbrico le asigne un IP válido en nuestra red. Entonces hay que esperar que entre, ahí ya lo tiene, termina en 123, 192, 168, 68, 123. Entonces minimizamos y ahora en nuestra versión de Visual Code vamos a utilizar el componente de acceso remoto y aquí ya lo tenemos. Recuerda que si no aparece en esta lista, simplemente presiona el más y le da los datos, el SSH, el nombre de usuario arroba, el IP -a. Entonces voy a decirle 123 y le voy a dar clic derecho, conectar. Esperamos un poco. Bueno, bien, ok, nos pide la clave del usuario, entonces vamos a darle la clave del usuario y ya está, perfecto. Esperamos que abra la terminal y de nuevo, solamente para no ir llenando la máquina virtual de cosas, he borrado todo, ¿cierto? Entonces voy a crear un directorio que se llame flujos y vamos a decirle aquí que abra un folder que es flujos y le damos OK. Esperamos un poco, ahí se está estableciendo la comunicación, perfecto, ya estamos en flujos y ya estamos listos para trabajar. Bueno, muy bien, resulta que el uso de esos operadores que mencioné se utilizan bastante, sobre todo en los sistemas Unix, aunque Windows también lo soporta y seguramente otros sistemas basados en Unix. Entonces voy a darles un ejemplo. Yo puedo utilizar el comando ls para colocar, por ejemplo, disculpe, lo que hay en el directorio raíz, enter, y ahí obtengo una salida. Pero podría agregar otras cosas, ¿cierto? Podría decirle, por ejemplo, "-l", y lo encuentro de esta manera. Pero yo quisiera, por ejemplo, ordenar eso. Entonces puedo colocar un pipe acá y quiero decir entonces que la salida de este comando envíe a otro comando, por ejemplo, ordenar. Y él lo ordena en esa. ¿Sí estamos? Entonces la salida de este comando, el flujo estándar de salida, se conecta con el flujo estándar de entrada del SOR que ordena e imprime en pantalla. Entonces vamos a ver no solo cómo utilizar estos comandos, sino cómo programarlos. Entonces vamos a comenzar con un ejemplo muy sencillo para trabajar el flujo de salida. Entonces vamos a crear acá un archivo llamado flujo de salida.rs. Listo. Ustedes ya saben cómo programo yo, me gusta dejar todo bien documentadito, entonces vamos a hacer un programa, flujo de salida. Programa que ilustra el uso del flujo de salida, ¿cierto? Muy sencillo. No se dejen engañar en la parte de la sencillez en la utilización de estos comandos, porque ellos son muy poderosos para resolver muchos tipos de problemas y en realidad se utiliza bastante. Entonces vamos a mirar. Para poder hacer eso vamos a decirle a ROS que vamos a necesitar aquí unos elementos, el estándar IO y específicamente aquí el write. Y mire cómo se imprime algo en la pantalla utilizando el flujo de salida. Ya lo hemos hecho, ¿cierto? Podemos utilizar la macro println y listo. Entonces al hacer esto se envía por el flujo de salida normal. O también podríamos utilizar writeln y aquí especificar hacia dónde queremos. En este caso hacia el flujo estándar de salida y le damos. Estos dos tendrían el mismo resultado y mostrarían un texto en la pantalla. Como esto podría fallar dependiendo hacia dónde lo envíe, entonces aquí le decimos que si hay algún tipo de error, pues simplemente aborte la aplicación y ya. Voy a compilarlo por acá, voy a decirle flujo de salida, enter. Entonces si yo observo, aquí está flujo de salida, si lo ejecuto, pues ahí encuentro que está la primera impresión, esta, y esta se refiere a este write que está acá. Hasta ahí no hay problema, ¿cierto? Pero si yo ejecuto el mismo comando y le coloco el mayor que y le coloco el nombre de un archivo cualquiera a.txt, observen que el a no existe acá. Apenas de enter, en la pantalla no se va a ver nada, pero aparece un archivo acá. Si yo miro el contenido de ese archivo, observe que están las dos líneas. Si yo vuelvo y ejecuto la instrucción, enter, el archivo continúa allí. ¿Qué pasa cuando yo le coloque doble aquí, 2 mayor que? Entonces
Entonces quiere decir que la salida nueva de este archivo se va a anexar a ese archivo que está allí. Perdón, la salida nueva de este proceso se va a anexar en el archivo. Entonces si yo doy Enter, observe que ahí va a quedar. Cada vez que yo lo ejecute, tal. Si lo ejecuto con uno solo, entonces ahora que el archivo tiene más líneas, se va a truncar, o sea, se va a eliminar su contenido y quedan solamente las dos líneas iniciales. Entonces ya aprendimos a manejar este primer operador, el mayor que, con un programa que envía algo por el flujo estándar de salida, ya sea de esta manera o de esta manera. Es esta la que me obliga a utilizar estos elementos que están aquí. Bueno, muy bien, entonces ya tenemos el primer ejemplo. Vamos a hacer alrededor de unos 8 programas pequeñitos para ilustrar cada uno de los conceptos. Entonces vamos a hacer un segundo ejemplo. Vamos a uno que se llame flujo de error. Entonces vamos a crearlo acá. Ustedes saben que me gusta ir creando los archivos por separado para que nos quede el histórico. Vamos a decirle acá que este es un programa que ilustra el uso del flujo de error. Hasta ahí no hay problema. De nuevo necesitamos los dos elementos, en este caso IO y write, y observen el main, a ver si se les parece un poco al que acabamos de hacer. Solo que ahora, en lugar de ser print solamente, es println, de error println, en donde esta información que está aquí se envía, pero por el flujo estándar de error. O podemos usar el writeln, el macro writeln, y aquí especificar que es por el flujo estándar de error. Entonces vamos a ver la diferencia, ahora sí que ya están más claros. Vamos a decirle proce flujo de error. Enter. Listo. Entonces vamos a ejecutarlo. Entonces vamos a decirle flujo, error. Hasta ahí nomás. Si yo le doy Enter, estos dos textos van a quedar en el flujo. Aquí hay un detalle. Texto que se envía al flujo de error. Ok, otra forma de enviar. Listo, ya está. Vamos a volverlo a compilar para que nos quede bien. Perfecto. Entonces vamos a ejecutarlo. Entonces vamos a decirle aquí flujo de error, Enter, y observen que están los dos mensajes en la pantalla. Si hiciéramos lo mismo que hicimos hace un momento, mayor que, y le voy a poner otro nombre para evitar confusión, Enter, observen que sale en pantalla y el archivo B debe estar vacío. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de error. Estos mensajes que se mandaron aquí a imprimir se enviaron fue por el flujo estándar de error. Si los quisiéramos capturar, entonces tendríamos que poner un 2 acá. Entonces si yo le doy Enter, observe que no salió nada en la pantalla porque lo que iba hacia la pantalla ahora fue redireccionado hacia el flujo de error. Y si miro el archivo B, pues ahí están los dos mensajes que tenemos. Y funciona igual. Si yo le agrego 2 mayor que, pues el archivo irá creciendo. Y cuando le quite solamente dejar 1, pues se trunca el archivo y queda la salida estándar. Entonces ya aprendimos, véalo acá, cómo imprimir algo o enviar algo por el flujo estándar de error, anteponiendo esta E, o utilizando el writeln, y aquí especificando que es el estándar error, o si lo quiero enviar por el flujo estándar de salida, entonces no le pongo la E, dejo println, la macro normal, o utilizo writeln, el otro macro, y aquí indico que es el estándar error. Bueno, pero vamos un poco más allá. Vamos a hacer un programa que mezcle las dos cosas, a ver qué sucede. Entonces vamos aquí a crear un programa que se llama flujo de salida, guión al piso, flujo de error. Entonces lo importante de los ejemplos es que dejen claro el concepto y ahí los vamos complicando un poco más. Entonces flujo estándar de error ya utilizando solamente print y println sería algo así. Mire que ya no necesito decirle a Ross que vamos a utilizar estos elementos, estos solamente los necesita si va a usar el writeln, pero como aquí no lo voy a hacer, entonces no los necesito. Entonces ya sé println y un mensaje y println y otro mensaje. Inicialmente cuando lo compilemos, Ross flujo de salida, a ver qué pasó acá. Es que no he grabado, siempre me ha pasado varias veces, no he grabado, entonces grabo, ahora sí, eso es, no había grabado, ya estaba yo un poco preocupado, bueno, listo, entonces vamos a ejecutarlo, flujo de salida, error, entonces observen que si yo lo ejecuto ahí, los dos mensajes deben verse en la pantalla, porque están de la manera estándar, entonces enter y ahí está. ¿Qué pasa si utilizo el mayor que a.txt? Entonces, este mensaje que iba hacia el flujo estándar ahora está redireccionado al archivo. Solo nos queda el de errores. Entonces, si yo doy Enter, observe que solo estoy viendo el de error.
Y si miro el archivo A, aquí está el mensaje. Y puedo al mismo tiempo decir, no, y los errores yo quiero que me los envíe a btxt. Entonces ya no va a salir nada en la pantalla, observen, y A va a tener ese contenido y B tiene el mensaje de error. ¿Listo? Ahora, muchas veces cuando hacemos sobre todo scripts, nosotros le decimos, no, yo quiero que los errores ni me los muestre en la pantalla, ni me los muestre en un archivo. Entonces, normalmente uno, ¿qué hace? Uno le dice aquí def null y listo. Entonces, al hacer esto, estamos enviando la salida de error hacia un dispositivo nulo, es decir, estamos ignorando los errores. Entonces, si ese programa se enviara algo por el flujo estándar de error, simplemente lo ignora. Ni lo graba en un archivo, ni lo va a mostrar en la pantalla. Eso también lo podemos hacer, por supuesto, con el estándar de salida. ¿Sí? Bueno, muy bien. También se puede redireccionar ambas cosas, es decir, el flujo estándar de error y el flujo estándar de salida hacia un archivo, las dos cosas. Bueno, pero vamos despacio. Entonces, ya hemos aprendido de manera individual cómo manejar el flujo estándar de salida, cómo manejar el flujo estándar de error y ahora vemos que los podemos combinar. Entonces, ahora sí, ya debe quedarle claro por qué cuando vaya a imprimir un error debería usar, por supuesto que si no lo hace, pues ROS no le va a decir nada, pero debería usar EPRINTLN y no PRINTLN. ¿Listo? Precisamente por lo que acabamos de ver. Ok, pero vamos hacia el tercer flujo. Entonces vamos a hacer otro programita y este se llama flujo de entrada. Entonces flujo de entrada RS. Entonces mucho cuidado acá que aquí hay unos detallecitos del lenguaje, ¿no? Como todo. Entonces tenemos flujo de entrada, programa que ilustra el uso del flujo de entrada y de salida de un programa, ¿cierto? Aquí necesitamos decirle a ROS que vamos a usar IO. Ya van a ver para qué. Y mire el programa, va a irlo copiando despacio. Entonces, este programa va a preguntarnos el nombre o los nombres, los apellidos, y si no son vacíos, es decir, si usted colocó algo, pues nos va a saludar y va a decir hola, el nombre, va a poner una coma y los apellidos. Y si deja alguno en blanco, nos va a decir no puede dejar campos en blanco. Y ese error lo vamos a enviar por el flujo de errores y el saludo por el flujo de salida. Entonces vamos despacio. Entonces lo primero vamos a declarar nuestra función main y vamos a declarar una variable nombre mutable. Recuerde que por defecto las variables en ROS son no mutables, es decir, una vez que le asigno el valor no lo puedo cambiar, como más o menos como cuando hago en Java con el operador final, yo le digo, le asigno un valor y ya listo. Entonces ahora digo que es de nuevo una cadena, un string. Esta es una cadena mutable, es decir, yo le puedo hacer operaciones y todo sobre la cadena, a diferencia del str. Ahora voy a crear otra variable donde vamos a guardar el apellido, ¿cierto? Entonces sería apellido también mutable y es de tipo cadena. Y ojo con esto, vamos a mostrarle al usuario, ahorita les cuento un detallecito que tiene aquí ROS. Vamos a usar println. Ojo con este detalle acá, en la macro println. Vamos a imprimir nombres, perfecto. Eso es como por darle una información al usuario. Y ahora vamos a hacer esto. Y esta es la instrucción para poder capturar el flujo estándar de entrada. Entonces, una forma. Recuerde que hay varias formas en el lenguaje de hacer cosas. Esta es una forma. Entonces le estamos diciendo acá, de entrada y salida, específicamente del estándar error, lea una línea. Y aquí le estamos pasando, le estamos prestando la variable, la referencia mutable, para que él pueda modificar la función, pueda modificar el contenido de esa variable. ¿Listo? Entonces él hace esto, puede acceder a ella y ahí en esa variable, o sea, en esta que acabamos de crear aquí, va a quedar guardado el nombre que la persona digitó. Acá es por si hay algún problema, ya saben, se muestra un error y se aborta la aplicación y si no, pues continúa. Es decir, si llegamos a esta línea es porque esto se ejecutó sin problema. De manera similar, ahora podemos hacerlo más rapidito, vamos a colocar los apellidos. Entonces vamos a colocar acá, imprimir apellidos y lo mismo, le vamos a pasar la referencia mutable de la variable apellidos. Si lo hiciéramos así, estamos pasando la referencia, pero no la puedo modificar. Entonces, en ROS es muy importante ese concepto de quién es el dueño, el propietario del dato. Solamente alguien, un solo, puede tener la propiedad de modificación. Muchos pueden tener las referencias y las cosas de lectura, pero de modificación solo uno. Entonces aquí le estamos como prestando la variable para que él pueda modificarlo. Ya está. Entonces ahora lo que hacemos es una decisión. Vamos a ponerla acá y vamos a preguntar que si el nombre
Si la longitud del nombre, esta que está aquí, es mayor a 1 y, operador lógico y, la longitud del apellido también es mayor a 1, entonces envíe por el flujo estándar normal, hola, aquí va a ir el valor del nombre, coma, y aquí iría el apellido. Ya le voy a explicar qué es el trim. Si no, es decir, si uno de los dos no es mayor a 1, entonces dice que no puede dejar campos en blanco, pero lo envía por el estándar error. Ya sabe que si no le pongo la E, pues esto también se vería en la pantalla, pero no vamos a poder capturar eso de manera correcta. Entonces, aquí todos los errores vamos a usarlo con la E. Ahora, ¿qué es trim? Trim es una función que busca, coge en una cadena y elimina todo lo que son los saltos de línea, los tabuladores, deja la cadena limpia. Eso es muy importante, sobre todo cuando yo leo una cadena de los flujos y los necesito convertir a un valor entero, como lo vamos a ver ahorita. Bueno, ya está, ese es nuestro programa. Entonces vamos a compilarlo y vamos a ver cómo funciona. Ese programa lo vamos a utilizar más adelante. Vamos a compilarlo, flujo de entrada. Entrada RS, perfecto, no hay problema. Entonces, vamos a decirle aquí, vamos a ejecutarlo de manera tradicional. Entonces lo ejecutamos, flujo de entrada, enter. Entonces sale el nombre, vamos a poner mi nombre, Julián Esteban, enter, apellidos Gutiérrez, Posada, enter. Entonces dice, hola Julián Esteban, coma, Gutiérrez Posada. Este es el valor de la variable nombre y este es el valor de la variable apellidos, ¿cierto? A apellido. ¿Qué pasa si yo lo ejecuto y en nombre escribo Julián, enter, y ahí doy un enter? Entonces, si yo doy un enter, el segundo queda vacío y él me dice, no, no puede dar campos en blanco. También lo hago lo contrario, dejo el nombre vacío, escribo algo aquí, Gutiérrez, y también me va a decir que no. O sea, él necesita que le demos los dos datos para que no nos dé el error, ¿cierto? Hasta ahí no hay problema. Pero hagamos algo, hagamos un archivo acá que digamos nombre.txt. Y dentro de este nombre vamos a colocar Diana Milena Galvis Soto. En 2 líneas, Soto. Enter. Voy a grabarlo. Entonces vamos a ver qué pasa acá cuando yo lo ejecute. Flujo, entrada, y le coloque menor que, y le voy a dar ese nombre, nombre.txt. Entonces observe que aquí no se ve nada porque no se digitó nada, pero el del flujo de ese archivo lo toma como si alguien lo hubiera digitado y dice, hola, Diana Milena Galvis Soto. Entonces yo puedo enviarle a través de este operador los datos de un archivo como entrada a otro. ¿Qué pasa si aquí tengo más datos? Ah, pues Julián Esteban Gutiérrez. Hasta ahí, pues, bueno, para no hacerlo más largo. Enter. Si yo lo ejecuto nuevamente, pues, ¿qué va a pasar? Él toma los dos primeros, el resto no, porque el programa fue diseñado para tomar 2 entradas nomás. Ahorita vamos a hacer uno que nos permita leer todo el contenido de este archivo, pero a nivel de la entrada, no leyendo un archivo directamente, ¿cierto? Bueno, muy bien. ¿Qué pasa si ahora aquí dejamos solo Diana Milena? Entonces, cuando hagamos esto, entonces me dice no puede dar campos en blanco. ¿Estamos? Entonces ya aprendimos a utilizar otro operador. Ahora, dejémoslo otra vez un momentico aquí completo, solamente así. Lo podemos hacer también de otra manera. Entonces, ojo con lo siguiente. Este operador, ya sabemos, es el contenido de este archivo, lo envía a entrada. Pero también podemos hacer esto. Yo puedo utilizar un comando, voy a ahorrar un momentico la pantalla aquí, un comando cat para ver el contenido de un archivo. Es decir, que este señor, este comando cat, envía al estándar de salida el contenido de este archivo. Es decir, que yo puedo colocar un pipe aquí y ejecutar flujo de entrada. Entonces, si lo hicimos bien, funciona. Hola Diana Milena, Galvis. ¿Por qué? Porque esta salida ahora se conectó, la salida de este programa se conectó con la entrada de este. Entonces es como si alguien digitara esto. Es otra forma de conectar eso. Ahora, un detalle importante, pero es algo en ROS, pero ya lo vamos a resolver para que lo tenga claro. Suponga que usted no quiere que le pregunte los datos como están aquí, ¿verdad? Por aquí se me fue un cosito donde no es. Ya. Suponga que usted quiere, vamos a ejecutarlo nuevamente, flujo de entrada. Usted no quiere que lo pregunte debajo, yo quiero que me lo pregunte al frente. Entonces voy a darle control C. Entonces alguien diría, no, pues es muy sencillo, quítele el LN, ¿cierto? Y le pone aquí 2 puntos para que sea bonito. Y le quito el LN y le pongo 2 puntos. Perfecto. ¿Será? Bueno, vamos a ver. Esto es algo del lenguaje, entonces no es algo que esté en la teoría, que hay que hacer así, pero vamos a mirar por qué y lo entendemos. Entrada.rs. Ya está. Si yo lo ejecuto,
entrada, él se queda allí. Y no es que esté bloqueado, ¿cierto? Yo puedo poner ahí Julián, enter, Diana, enter, y entonces me dice, hola, Julián, Diana, y ahí están los mensajes, ¿cierto? Pero ¿por qué? Si yo paro el mouse aquí sobre este print, sobre este, a ver si esta vez, si justo hoy que quiero las ayudas no salen. A ver, vea, sí, así es. Hoy que quiero que el asistente se abra, no se sale, bueno, en fin. Bueno, los IDE no son mis favoritos, pero bueno, listo, vamos despacio. Entonces vamos a hacer algo. ¿Qué sucedió ahí? En algún momento va a salir la ayuda, pero no importa. Lo que sucede es que este print, ahora sí salió, pero necesito es de este. Ok, bueno, no importa. Lo que sucede con ese comando print es que le envía la información, pero no la envía directamente a la pantalla, la envía a un buffer. Él está esperando que haya un enter. Por ejemplo, el LN no hay problema, porque la envía y el enter es como la confirmación, que la envía a la pantalla. Entonces, como no lo tiene, tendríamos que obligarlo. Entonces, por eso necesitamos una línea más. Una línea, pero no es esta, discúlpenme que cogí la que no era. Necesitamos una línea más que es esta. Esta línea. Entonces, esta línea le estamos diciendo, mire, flush, como que envíe lo que está en el flujo estándar de una vez ya a la pantalla. Y también la ponemos acá, flush. Para que nos funcione, entonces necesitamos agregar aquí arriba otro use, que es write. Listo. Entonces, ahora sí, con esta línea ya le estamos diciendo a este macro, listo, él lo envió, lo guardó en el buffer, todavía no se ha confirmado el envío. Ahora con este flush, sí. Vamos a compilarlo nuevamente. Era importante tener claridad sobre eso. Flujo de entrada, .rs, enter, y lo voy a ejecutar. Y aquí lo tiene, nombre, ahora sí, Julián Esteban. Listo, y Gutiérrez, hagámoslo hasta ahí nomás, y ahí está, perfecto. Entonces ya lo saben, si van a usar el print, no el print LN, sino el print, pero yo quiero el de este y no me sale, a ver si escribiéndolo, para que, ok, dalo, aquí está. Entonces esa es la ayuda de él. El print solito, ese macro, mire que aquí nos dice que debemos utilizar eso, ¿sí? Bueno, entonces es importante tenerlo claro. Bueno, por lo menos pudimos ver el comentario ahí, la ayuda. Bueno, voy a bajar el LN simplemente y voy a borrar esto. Ya sabemos que si lo necesitamos hacer así, pues lo hacemos de esa manera. Y perfecto, borramos esto. Listo. ¿Por qué lo quiero así? Ahorita vamos a ver para qué lo quiero así. Perfecto, ya está. Bueno, ya lo hicimos, ya ha quedado claro los operadores, entonces menor que y el pipe y la parte para que el macro de print solito nos deje al frente del cursor para escribir cosas. Vamos a hacer un programa ahora, ojo pues con lo siguiente, que les va a gustar esto, un programa que ejecute este programa flujo de entrada, lo ejecute y le envíe la información que queremos. Vamos a ver, vamos a hacerlo despacio. Entonces voy a ejecutarlo, ejecutar programa flujos.rs. Listo. Entonces vamos a hacer el comentario, usted ya sabe cómo es. Ejecuta programa flujos, el programa que ilustra cómo ejecutar un subproceso y capturar los diferentes flujos. Este programa, digamos que lo he desarrollado en varios lenguajes y en este es donde me ha parecido más chévere de hacer, más fácil de hacer. Entonces vamos a ver si ustedes concuerdan conmigo. Entonces lo importante acá es que le tenemos que decir a Ross que vamos a utilizar de IO, vamos a utilizar el read y el write, y de standard process vamos a usar command para poder ejecutar y stdio para poder capturar el estándar de entrada y salida. Entonces vamos a ir despacio, como hicimos ahora, para poder entender cada uno de los elementos. Entonces vamos a hacer la función main, vamos a crear una variable salida también mutable, vamos a crear otra de errores y es para lo siguiente. Resulta que queremos que cuando el programa se ejecute, o sea, se convierta en un proceso, todo lo que él envíe con sus instrucciones del estándar de salida van a quedar guardadas en esta cadena. Y todo lo que él envíe hacia el flujo estándar de error va a quedar guardado en esta otra cadena. Y lo que hacemos al final nosotros es imprimir el valor de estas dos cadenas y obtendríamos el resultado. Ahora, vamos a mirar cómo se hace esto. Voy a copiarlos de una vez todo para que veamos cómo se. Ahí está. Y es así de fácil. No se asusten por la complejidad de la instrucción, simplemente observen lo que es fácil. Vamos a declarar una variable proceso a la cual le vamos a hacer un mash.
Eso es lo interesante de ROS que tiene este operador. Este operador, recuerden que es como una decisión múltiple, donde dependiendo del resultado de este comando, si es error va a ser esto y si es ok va a ser esto. Es decir, si hay un error, entonces hace un panic, se aborta y muestra el error que está acá. Y si lo que obtenemos es un ok, entonces el valor de esa variable process o proceso, como quieran, no importa, este nombre no importa, se almacena en mi variable proceso. Es decir, si llego hasta esta línea, es porque este comando se ejecutó sin problema. ¿Listo? El programa se llama es flujo de entrada, lo acabamos de hacer, flujo de entrada. Y entonces mire lo que hacemos. Vamos a hacer un command new para decirle ejecute esto. Pero esto que está acá está diciendo, el flujo estándar de entrada de él lo voy a hacer un pipe. Esta sería una tubería sin nombre, ¿cierto? Pero utilizando flujos, pero es lo que yo decía en algún momento en el pasado, que no vi cómo utilizar esas tuberías de manera separada del flujo estándar, de los flujos, ¿no? Pero aquí está, también como ejemplo de flujo de tubería sin nombre. Entonces le estoy diciendo, el flujo estándar de entrada, entonces lo voy a hacer mediante un tubo. El flujo estándar de salida también. Y el flujo estándar de error también. Y spam es como engendre el proceso. Hágale, ejecútelo. Entonces va y lo ejecuta. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a decirle con esta instrucción que lo puedo hacer hacia allá, hacia el frente, o lo puedo dar unos enter así para que quede de esta forma. Le estoy diciendo, bueno, a través de la variable proceso, le voy a decir lstdi punto, por si hay algún problema, write, escriba. Este write necesita, aquí se puede ver en la ayuda, no puedo mover el mouse, un arreglo, ¿cierto? Un arreglo de caracteres de 8 bits. Entonces simplemente le pongo una B y escribo la cadena que yo quiero. Ya saben que yo tendría que escribir el nombre de la persona, enter, este es el enter, y el apellido, ¿cierto? Aquí faltaría de pronto un enter para que quede más. Aunque él no lo necesita, si lo hacemos sin enter no hay problema porque él se cierra. Entonces con esta instrucción, con esa simple instrucción, nosotros estamos enviando esto por el flujo de entrada a este proceso. Ya, así de fácil. Vamos a capturar el flujo de salida. Entonces es una instrucción similar a esa, pero con el flujo de entrada. Entonces le decimos, vea, de este proceso vamos a coger el flujo de salida y vamos a leer todo a una cadena. ¿Cuál? Y aquí le pasamos la referencia mutable a esa variable. Es decir, en esta variable que creamos aquí arriba, queda almacenado todo lo que le envíe por el flujo de salida. Y de manera análoga a esa línea, entonces hacemos el flujo de error. Aquí lo está. Entonces vamos a hacer lo mismo. Cogemos el estándar error, le decimos que vamos a leer todo eso en forma de una cadena y lo grabamos acá. Le pasamos la referencia mutable a esa variable. Y listo, ¿qué nos quedaría? Vamos a imprimir de la siguiente manera. Vamos a imprimir con println la salida, vamos a hacer salida, enter, y aquí coloca el resultado de la variable. Eprint, porque es un error, errores, deja un enter, y aquí coloca los errores. Entonces vamos a compilar este programa. Ahorita les voy a mostrar algo. Ejecutar programa flujos. Si lo ejecutamos, entonces este programa va a llamar al otro que nos pide el nombre y el apellido, y aquí está. La salida de él fue nombre, como yo le dije que no se ve, y dice hola, de Ana Milena Galvez. Mira que yo puedo cambiar acá a, por ejemplo, no sé, Ana Sofía, así nomás, vamos a dejarlo así, lo compilo nuevamente, tengo que volverlo a compilar, lo vuelvo a ejecutar y aquí ve cómo cambiamos. Si no le coloco, por ejemplo, el apellido, solamente le envío Ana Sofía, usted ya sabe qué va a pasar, ¿cierto? Entonces lo compilamos, lo ejecutamos y observe que ya sales por la parte de errores. Entonces aquí se ve cómo eso que le envió por el flujo estándar de error queda en esta variable y se imprime aquí después de hacer la palabra errores, que sería esta. Y en la salida pues sería solamente cuando él mostró o envió la solicitud nombre y apellidos. ¿De acuerdo? Algo que quiero resaltar es lo siguiente, antes de que se me olvide. Cuando usted tiene un programa que pide datos por la consola y lo ejecuta utilizando el script, que por cierto usted ha notado que no lo estoy usando, va a pasar algo. Él lo abre aquí, pero este elemento es de solo lectura. Acá, si yo lo trato de escribir, es de solo lectura. Es posible, pero no me he sentado a investigar, si hay una forma de colocar esto de manera de lectura-escritura. De momento no la he visto, no sé si será esto de pronto. No. Bueno, en fin. Si alguien sabe, me puede dejar en los comentarios. Entonces le digo simplemente parar y lo vamos a seguir utilizando por acá por comandos. Aquí sí no hay problema porque yo puedo escribir en la terminal. Seguramente lo hay, pero pues no lo conozco. Bueno, muy bien. Vamos a hacer otro programa para ir
dejando más claro el concepto. Ya vimos cómo leer una línea del estándar de entrada, ya vimos cómo pasar el contenido en un archivo, pero les mostré que si ese archivo tiene más líneas de las que el programa lee, pues se van a ignorar, ¿cierto? No se hace nada con ello. Entonces vamos a hacer un programa que se llame mayúsculas RS. Entonces ese programita es un programa muy sencillito. Aquí está programa que ilustra cómo leer todo el contenido del flujo de entrada, y lo que vamos a hacer es leer ese contenido y imprimir el contenido en mayúsculas. Y ahí aprendemos también cómo se hace eso. Entonces le vamos a decir algo, es que vamos a usar estos dos elementos, IO y buffer reader, y el programita es solamente esta línea. Ahí está. Ojo que esto es un comentario de línea, ¿no? Esto no va a salir en la pantalla. Entonces simplemente es ingrese cadenas y termine presionando control D. Ya voy a mostrarle por qué esto es importante. Entonces, ¿qué hacemos? Por eso les decía que era un programita muy sencillito. Es un ciclo donde vamos a leer las líneas de quién. Véalo, acá está. Todas las líneas del estándar I, ¿cierto? Aquí está el loop, que es importante tenerlo acá. Ahora, ¿qué pasa aquí? Recuerden que línea puede tener dos cosas. O puede tener el resultado, o sea, el string, o un error. Entonces, por eso es que aquí le decimos que haga un run. Quiere decir, vamos a tomar el dato. Si hay un problema, pues el programa se aborta. Ya saben, esto lo que hace es abortar y mostrar el error por defecto. Pero si no, es una cadena y lo que le decimos a esa cadena es que se vuelva mayúsculas. Hay otra forma de colocar acá una mayúscula, ¿cierto? Pero creo que sí, si no estoy mal. Pero él funciona para otro tipo de cadenas que no son estas. Voy a bajar así, solo para que sepa. Entonces vamos a ejecutarlo y se van a dar cuenta de algo interesante aquí. Entonces vamos a leer dos mayúsculas, punto reverse. Perfecto, vamos a ejecutarlo. Entonces ese texto que está allá, mayúsculas, este comentario pues no sale aquí, pero si yo escribo algo acá, hola en minúsculas, pues sale hola en mayúsculas, ¿cierto? Colombia, sale Colombia en mayúsculas. Quiero salirme, control D, y se sale. Hasta ahí todo bien. Pero hagamos algo, vamos a traer un archivito, vamos a copiar, a crear un archivito de texto que se llama ros.txt. Un archivito de cualquiera, no importa, es un archivo de texto que contiene aquí unas líneas. Vamos a poner unos enter por acá para que sea más fácil de leer. Esto es tomado de Wikipedia, ahí está la referencia, para hacerle un poquito más de propaganda ROS. Ahí está, es un archivo de texto común y corriente con unas cosas minúsculas, otras mayúsculas. Vamos a poner unas rayitas por acá, se van a ver por aquí. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué pasa si yo ejecuto el de entrada? Entonces yo le digo flujo de entrada y le voy a enviar ese archivito que acabamos de hacer, ros.txt. Entonces, claro, él va a tomar esta primera línea como el nombre y esta como el apellido. Si todo sale ahí, ahí está. Hola, aquí está el nombre, coma y el apellido. Pero ¿y el resto de líneas? Ahora hagamos lo mismo con el de mayúsculas. Mayúsculas y le va a pasar el mismo archivo, ros.txt. Entonces, así como mayúsculas tiene un ciclo que va a leer todas las líneas hasta que termine, observen lo que va a pasar. Va a salir exactamente todas las líneas como si alguien hubiera digitado esto y las imprime en mayúsculas. Entonces, es otra forma de hacer la lectura. Bueno, ya casi terminamos. Vamos a hacer el último programita con un pequeño ajuste a ese programita para terminar el video. Y ahí espero que haya quedado claro los tres tipos de flujos. Recuerden que ahí se pueden manejar otros, pero esos son los que normalmente se utilizan. Vamos a crear uno que se llama sumador RS. Vamos a hacer un programita. El programa que ilustra el uso de los tres flujos, entrada, salida y error. Entonces vamos a ver cómo es. Vamos a decirle aquí a ROS que vamos a usar las variables de entorno porque vamos a usar argumentos y IO. ¿Qué hace el programa? Entonces vamos a ir copiando esto de a poquitos para poderlo ir explicando. Vamos a hacer un programa que cuando lo ejecutemos nosotros le vamos a decir en el momento de la ejecución cuál es el valor que le va a ir sumando al dato que yo escriba en el flujo de entrada. Entonces yo le digo, lo ejecuto y le digo, súmale 3. Entonces escribo el 2, él debe imprimir 5. Porque el 3 que yo le dije inicialmente más el 2 que escribí. Bueno, esto ya sabe por un video anterior que estamos declarando una variable mutable, que es un vector de cadenas, y él simplemente coge los argumentos del sistema y con esta instrucción lo convierte al vector. Perfecto. Vamos a crear una variable, argumento, que ojo con este, pop, esta es primera vez que hablamos de él, y es lo siguiente.
Si ustedes recuerdan del video anterior, los argumentos van a tener en la posición 0 el nombre del ejecutable y a partir de la posición 1 en adelante van a estar los argumentos en el momento de ejecutar la aplicación. Es decir, si mi aplicación se llama sumador, y le coloco aquí el 4, entonces el nombre del ejecutable queda en la posición 0 de ese vector y el 4 en la posición 1. ¿Qué hace pop? Pop me elimina de ese arreglo la última entrada, es decir, aquí va, este 4 va a quedar en argumento. Si yo no coloco nada, pues será el nombre del programa quien va a quedar en argumento. ¿Listo? Entonces, esa es la forma de sacar. Como yo necesito eliminarlo de ese vector, porque pop lo elimina, por eso es que este vector es mutable. Este no, argumento no es mutable, va a quedar ahí el valor que esté al final, sea el nombre, pero de preferencia no el nombre, sino el número que me dan acá. Pero ese número va a estar en forma de cadena, entonces usted ya sabe cómo es que se convierte eso a un valor entero. Entonces simplemente le decimos así, vamos a crear una variable valor sumar, que es ese argumento que acabamos de sacar con el pop, que es un valor, parse y 32, y si hay algún problema, es decir, si usted no coloca acá un número, sino que coloca algunas letras, pues este parse va a fallar y el programa se aborta. Si coloca un número, pues entonces ya no hay problema, el parse funciona y aquí en esta variable va a quedar ese valor entero. ¿Qué hacemos ahora? Voy a crear acá una variable mutable, dato, que es una cadena. ¿Para qué? Para hacer la lectura de entrada y salida, ¿cierto? Vamos aquí a decirle, léame, ya sabemos cómo es, vamos a leer del estándar in una línea, lo vamos a grabar en esa variable y un warp también porque lo vamos a manejar. Ahorita modificamos este programa para no hacer tantos un warp y ver cómo manejar esos errores. Pero por ahora el concepto básico. Ahora, ¿qué hacemos acá? Vamos a crear una variable, vamos a tomar ese dato que está acá, lo convertimos a entero. Entonces, usted puede escribir cualquier cosa, no hay problema, pero si lo que escribe no es algo que se pueda convertir a un número entero, es decir, me escribe un número entero, pues el programa se aborta, ya sea que lo haya digitado o en el momento de ejecutar el programa. Listo. Entonces, si estamos en esta línea es porque el número que se colocó en los argumentos es un número y porque el número que usted escribió al momento de ejecutarlo también es un número. Entonces, ¿qué hace ahora? Vamos a crear una última variable que sea la suma, que sea este valor más el valor del argumento. Y lo vamos a imprimir. ¿Cómo lo vamos a imprimir? Simplemente con un print normalito. Entonces ya va a ver para qué es este programa. Entonces ya que espero que esté más claro, ¿cierto? Cogimos todos los argumentos, los volvimos un vector, tomamos la última entrada de ese vector, que esperamos que sea este número y no un nombre, convertimos esa entrada a entero, entonces si falla fue porque cogió el nombre y el usuario se le olvidó colocar algo, y si pone un número, aquí queda el número, aquí es una variable para poder pedir algo del estándar in, convertimos eso que la persona escribió a un entero, si todo bien, suma ambos valores y los imprime. Entonces vamos a ver cómo funciona, vamos a verlo acá y se van a dar cuenta de algo interesante aquí. Sumador.errors. Perfecto, entonces lo voy a ejecutar, vamos a borrar un poquito la pantalla. Vamos a ejecutar, sumar y no le voy a dar nada. Al darle enter, pues va a fallar. Aquí está, porque este parse de aquí falló. Entonces voy a darle un valor, 6. Enter. Ahí él está esperando que yo escriba un dato, él está aquí. Mire que intencionalmente no coloqué ningún print de información para el usuario. Entonces yo voy a colocar acá el número 7. Entonces me dice, es 7 más 6, 13. Si yo vuelvo y lo ejecuto y ahora escribo el número 4, pues sería 4 más 6, 10. Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué pasa si lo ejecuto con echo? Echo es un comando que ya hemos utilizado en otros videos para imprimir algo en la pantalla, es decir, es como un print. Entonces, imprime 5 en la pantalla, es decir, este comando envía esto por el flujo estándar de salida del echo del proceso. Entonces, esto lo podemos enviar con el pipe. Acuérdense que el pipe lo que hace es conectar el flujo de salida de este con el de entrada del otro. Y aquí le voy a decir sumar 4. Entonces, observen la maravilla, 9. Esto entra por el flujo de entrada estándar de entrada de este, le suma 4 y da 9. Pero ahí no se quede todo. ¿Qué pasa si a ese 9 yo le digo acá sumar? Y esto es lo interesante, que el flujo de salida estándar de este, el flujo estándar de salida se conecta al de entrada de este, da 9. La salida ahora ya no se va para la pantalla, sino que se convierte en la entrada de este y quedaría 9 más 10. Y ahí está. Y podríamos hacer esto todas las veces que queramos. Por supuesto que este es un ejemplo muy sencillo,
un programita que suma, pero esto podría ser un programa que suma, este que filtra, este que elimina, así como el que estamos haciendo. El generador de pares, el generador de números que hace tal cosa, ¿cierto? El que le suma dos, el que elimina los múltiplos, se puede hacer de esta manera. ¿Sí? Bueno, ya para terminar el video, yo quiero mostrarles una forma de, siempre se me olvida el nombre aquí, cómo es, sin el un word, a ver, eso es este. Entonces vamos a hacer, ¿cómo sería? Entonces voy a cambiar simplemente el contenido, ¿no? Si yo quisiera no dejar que salga ese mensaje, ¿cuál mensaje? Este mensaje que está aquí, si yo lo ejecuto, sumador, enter, este mensaje así, pues yo puedo cambiar este warm que está aquí, aquí teníamos el pop, este que estaba aquí, y lo puedo cambiar así. Lo puedo escribir de frente, pero normalmente se escribe desde abajo, ¿no? Aquí está pop, ahorita si quiere lo podemos dejar al frente y cuando le pasemos el ROX FMT, pues él nos va a cuadrar esto de hacia abajo. Entonces le estamos diciendo intente salir, pero si hay algún problema sacando ese valor, nos muestra este mensaje. Vamos a ver si es verdad. Vamos a compilarlo nuevamente. Listo, vamos a ejecutarlo sin ningún parámetro y observe que ahora ya personalizamos un poco el mensaje, ¿cierto? Bueno, ¿qué es? Recuerde, a ver dónde está aquí el mensaje. ¿No lo compilamos o lo compilamos? Sí. Sí. Bueno, a ver qué pasó ahí que no lo veo. A ver, hagámosle el del otro, el del parse. Si es que falló fue por este de acá, no por este. No hay problema. A ver. Porque no, claro, este no falló. No, este no falló. El que falló fue este. Es el parse int. Correcto, falló este. Entonces vamos a hacer este mismo. Ahora sí va a funcionar. Ok, y si lo ejecutamos, ahora sí, digite la no es un valor entero. Exactamente. Si le damos un valor, pues ya va a funcionar. Eso es. Entonces, esta es la forma, ¿no? Colocando este elemento y personalizando el error. ¿Por qué aquí no falló? Ya. Porque el arreglo sí tiene un elemento, que es el nombre del ejecutable. Recuerden, en la posición 0 del vector de los argumentos está el nombre del ejecutable. Y en el 1, a partir del 1, los elementos. Entonces, cuando yo hago pop, no falla, porque lo que sacó fue el nombre del ejecutable, no el valor. Y claro, cuando yo cojo el nombre y le intento hacer un parse, pues va a fallar. Entonces es este error de acá. ¿Listo? Bueno, muy bien. Así podríamos seguir cambiando estos valores, pero era para mostrar eso. Bueno, espero que en este video hayamos aprendido algo nuevo sobre los flujos, el flujo de entrada, el flujo de salida, el flujo de error, que hayamos visto el potencial de esos flujos para ser redireccionados y poder concatenar la salida de varios programas y procesar así, crear instrucciones más complejas. Esto se utiliza mucho a nivel de scripts. En el backend yo puedo hacer script, recuerden que es un programa que se interpreta de alguna manera a través de un intérprete de comandos como el bash o en fin. Y yo puedo hacer operaciones, combinar operaciones simples y crear operaciones mucho más interesantes. ¿Listo? Bueno, cualquier duda, por favor, déjenlo en los comentarios. Les agradezco por sus likes, suscríbase al canal si no lo ha hecho y muchas gracias por su atención. Un feliz día.